A mí me gusta pensar en que Dios quiere que nosotros estemos activos. Diga conmigo, activo. Dios quiere que nosotros estemos activos. La pregunta del millón es, y hay que usted se la haga en su mente, en su corazón, ¿usted, su vida está activa espiritualmente? ¿Usted está activo espiritualmente? Esto es fundamental, esto es muy importante. Entender si mi vida está activa espiritualmente. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los dones ministeriales y el llamado a servir de tiempo completo al Señor. Y ahora lo que es este domingo y el próximo domingo estaremos hablando ya no de servir a tiempo completo, pero sí de servir al Señor. Que nuestra vida tenga una significancia espiritual. Una siembra que al final de los tiempos, cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, se pueda convertir en una cosecha. Hemos estado hablando acerca de que cuando nosotros, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo dedica usted para servir a Dios? No, yo le sirvo al Señor con mi trabajo, todos los días ahí juicioso, yendo a la oficina, haciendo las cosas. Y eso es bueno que cumplamos con nuestro trabajo, eso es excelente. Pero la recompensa la está recibiendo cada 15 días o cada mes. En el cielo no recibiremos recompensa por el trabajo que hagamos a nivel, por eso se usa la palabra secular. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero es como para darlo a entender. Una cosa es el servicio espiritual y otra cosa es el servicio secular. Es decir, cualquier cosa que hacemos nosotros, pero que no tiene significancia eterna, que no tiene repercusión en lo eterno. Y hay algo que tiene una repercusión eterna. Y cuando nosotros nos movemos en eso, es cuando podemos decir que nuestra vida realmente está activa espiritualmente. Ahora, creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones y es una reflexión que a mí me gustó mucho, y es la diferencia entre el mar de Galilea o el lago de Genesaret y el mar muerto. Resulta que en ese lago de Genesaret, que es un poco más arriba del mar de Galilea, es donde nace el río Jordán. Y de ese río nace el río Jordán y de ese lago, perdón, allí nace el río Jordán y el río Jordán, es decir, entrega sus aguas y el río Jordán se mueve por todo Israel, se mueve por toda la tierra santa hasta llegar al mar muerto. Y cuando se mueve por toda esa tierra santa, está produciendo vida. De ahí se deriva la vida de Israel, los cultivos. De hecho, Israel, aunque es un territorio en su mayoría desértico, es actualmente la nación que está proporcionando lo que son las frutas y las verduras a todo el continente europeo. Y todo es a través de esa riqueza que proporciona el río Jordán, que nace allí en ese lago de Genesaret. Sin embargo, cuando llega el río Jordán desemboca en el mar muerto. Y cuando desemboca en el mar muerto, el agua se queda ahí. Ya no corre más. Y el mar muerto, como su nombre lo indica, está muerto. No tiene vida. El mar muerto, no hay peces allí. De hecho, es el punto más profundo bajo el nivel del mar que hay sobre la tierra, refiriéndonos a un lago, etcétera. Y ya no corre más, ya no fluye más. Y entonces la gran pregunta que uno se tiene que hacer, la gran pregunta del millón es: ¿yo con quién me identifico? ¿Con quién nos identificamos en la vida? Nos identificamos con ese lago de Genesaret que está repartiendo y dando y fluyendo siempre, o con el mar muerto que solo recibe y recibe y recibimos palabra y recibimos enseñanza y ore por mí y cosas recibimos, pero no fluimos. Y ahí es donde está tu vida espiritual. La vida espiritual, el crecimiento espiritual, la vitalidad espiritual no está en recibir, escuche, sino está en dar. Esa es la parte donde usted dice amén.
Estamos en un mundo que siempre quiere recibir. Estamos rodeados y llenos de personas que solo piensan en recibir. Señor, háblame. Sí, claro, Dios te quiere hablar, pero ¿para qué quieres que Él te hable? ¿Para qué quieres que Dios te hable? Señor, provéeme. Claro, tenemos un Dios que provee. Ahí es cuando usted dice amén. Gracias por su entusiasmo. Voy a repetirlo otra vez. Tenemos un Dios que provee. Pero usted, ¿para qué está pidiendo provisión? ¿Cuántas personas van a ser bendecidas a través de esa provisión que estás orando? Señor, dame dones. Y claro, y el Espíritu Santo, como hemos hablado y vamos a seguir hablando, Él reparte dones. Pero ¿qué vas a hacer con esos dones? ¿Para qué lo estás pidiendo? ¿Para qué lo estás pidiendo? Los solteros dicen, Señor, dame un esposo, dame una esposa. Claro que sí, Dios no quiere que seas soltero, que estés como un champiñón. Pero ¿para qué estás pidiendo eso? Porque dices, es que yo quiero a alguien que me quiera, que me pechiche, que me dé amor, que me diga todos los días que soy lindo. O tú estás diciendo, yo quiero una persona en mi vida, Señor, alguien a quien amar, alguien que darle mi vida, alguien a quien entregarle mi cariño. Y como vamos a estar hablando hoy, tenemos que despojarnos, porque la semana pasada hablamos de los regalos del Hijo de Jesús, que son los 5 dones del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hoy vamos a hablar de los regalos del Padre. Porque hay regalos de Jesús, hay regalos del Padre y hay regalos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura allí en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 6. Por favor, tome su Biblia, tome su agenda allí. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿cierto? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Y quiero empezar diciendo que ¿qué es un don? Un don es una habilidad sobrenatural que hemos recibido por la gracia de Dios. Un don es una habilidad sobrenatural que hemos recibido por la gracia de Dios. Y me gusta eso porque hay una gran diferencia entre un don y un talento. Los dones son espirituales, los talentos son naturales. Los dones se reciben, los talentos se aprenden. Entonces, por ejemplo, todos tenemos la habilidad de aprender a tocar un instrumento musical, todos. Porque la guitarra, tocar un instrumento musical no es un don, es un talento. ¿Ya? Todos podríamos aprender matemáticas, ¿no? Porque ser un matemático o desarrollar esa habilidad matemática no es un don, es un talento.
Pero hay cosas que reparte el Espíritu Santo y que reparte como Él quiere, dice la palabra. O sea, nosotros no nos ganamos eso. Oye, ¿y usted por qué recibió? ¿Usted por qué ora por los enfermos y se sanan? No, es que yo oro mucho. Yo me meto mucho en ayuno. Eso no es cierto. Son la habilidad y la gloria es de Dios que escogió ese instrumento. Oye, ¿por qué por qué predicas y lo haces bien? No, porque es que yo desde niño yo declamaba en el colegio. No, no, eso no es verdad. Es un don que da el Espíritu Santo. Por eso la gloria es de Él, no es nuestra. Amén. En cambio, con los talentos, sí, obviamente hay gente que tiene más talento que otro, ¿no? Hay gente que tiene ha desarrollado más esa habilidad que otros, ¿no? Pero Dios quiere ser honrado no solamente con nuestros talentos, sino también con nuestros dones. Pero los dones son espirituales. Es una bendición que Dios ha depositado sobre sus hijos. ¿Y por qué sobre sus hijos? Porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo, está recibiendo todo lo precioso de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Entonces en ti hay algo precioso. Dígale eso así. Dígale, en ti hay algo precioso. Dígale al que tiene al lado, eres un regalo de Dios. Algunas esposas dicen, si este es el regalo del Dios, ¿cómo era el regalo del diablo? ¿No? Pero tú eres un regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. Y el diablo se quiere encargar, el diablo quiere hacer un trabajo para que no experimentes eso. Esa seguridad de que tu vida es una bendición. Tú eres una bendición. Dígale al que tiene al lado, eres una bendición. Y si el que está al lado de su pareja, dígale, eres mi bendición. ¿No? Ustedes son un regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. Hay algo precioso de Dios en tu vida. Pero como le dijeron a ese profeta Spider-Man, ¿cierto? Todo don trae consigo una responsabilidad. Todos los dones traen consigo una responsabilidad. Por eso, si Dios te dio una pareja, no solamente es una bendición, tienes una responsabilidad con esa pareja. Si Dios te dio un don, es una bendición, pero también es una responsabilidad. El día que tú y yo, y tengo que decir esto porque quiero librar responsabilidades delante de Dios. El día que tú vayas delante de Dios, Él te va a pedir cuentas por lo que Él te dio. Hijo, te di este don de sanidad. Cuéntame por cuántos enfermos oraste. Te di el don de discernimiento. Dime cuántas personas liberaste en la vida. Te di los dones. Te di las habilidades. ¿Qué hiciste con eso? Los pusiste a funcionar y como aquel lago de Genesaret, fluiste y ahí bendeciste personas y ministraste personas, o lo enterraste. ¿Y lo enterraste detrás de qué? De los sentimientos, ¿no? Es que no pude, es que no fui capaz, es que no me sentí bien, es que nadie me quiso en la vida, es que me hirieron mucho. ¿Qué hiciste con el don que Dios te dio? ¿Lo pusiste a funcionar, a multiplicar, o lo escondiste? Pero los dones son algo, una habilidad que todos nosotros. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Bueno, hay algunos que no son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Luego tú tienes un don. Hay algo que Dios ha depositado en ti. Dios no deja a ninguno de sus hijos sin dones. Ningún hijo de Dios puede decir, Dios no me dio nada, Dios no me entregó nada, porque el Padre es un dador en su carácter, en su naturaleza, es un dador. Y Él te ha dotado de cosas. Ahora, pastor, entonces si Dios me ha dotado de dones,
¿Qué hago entonces para que se aviven? Bueno, aquí está la respuesta. Porque antes de hablar de los regalos del Padre, quiero hablar acerca de cómo activarlos. A mí me gusta pensar en que nosotros, que digamos que la oración, la palabra, el congregarnos, la alabanza, funcionan como, a ver, como el efecto entre cuando se une un Alka-Seltzer y el agua. Se pone ahí el Alka-Seltzer o el sal de fruta, lo que usted quiera, lo pone ahí en el agua, inmediatamente ¿qué empieza a hacer? A efervecer, ¿cierto? Y se activa toda esa sustancia beneficiosa, se activa. Así sucede cuando tú y yo oramos. Y el versículo dice así, dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche esto. El versículo nos está hablando de tres cosas. Número 1, se trata de propósito. Diga conmigo, propósito. Se trata de propósito. Cuando dice un sacrificio vivo. ¿Qué era un sacrificio? Un sacrificio era algo que se ponía sobre el altar. O sea, podía ser el animal, ¿cierto? Podía estar muerto, pero no era sacrificio hasta que no se pusiera en el altar. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras no estuviera en el altar, no era sacrificio. Mientras no esté en el altar, no es sacrificio, es un animal muerto. Luego, el propósito de la muerte, ¿cuál era? Que glorificar a Dios puesto sobre el altar. Eso habla de propósito. ¿Cómo es que va a efervecer nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que vamos a efervecer en la vida? ¿En dónde? Sobre el altar. Y se trata de oración, se trata de adoración, se trata de alabanza, de dedicación, de consagración a Dios. Hay una pregunta que es muy recurrente para todos nosotros los hijos de Dios. Y es la siguiente. Dios te da 24 horas al día. ¿Cuántas de esas 24 horas estamos dedicando al Señor? A la oración. No, pastor, pero yo no puedo orar mientras trabajo. Claro que lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Señor, necesito tomar esta decisión. Señor, guíame. ¿Qué quieres que yo haga aquí en esta situación? ¿Se puede o no se puede? Pastor, es que yo no puedo orar mientras cocino. ¿Será que no se puede? Va a estar ahí preparando y Señor, que esto quede rico, Señor. Señor, que mi esposo perciba todo el amor o mi esposa perciba todo el amor en esto que estoy haciendo. ¿Se puede o no se puede? Mientras estás allí haciendo el aseo de la casa, ¿se puede o no se puede? Pones una alabanza y cantas al Señor, alabas al Señor, ¿no? Gente que pone salmos, ¿no? Pero no salmos de ese salmista Diomedes Díaz o no sé. Pero se trata de ¿qué? De propósito. Es algo espiritual que es apartado. El versículo también nos habla de que es apartado para un fin. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Usa la palabra culto. Culto era algo que se consagraba a alguien. Digamos que literalmente, ¿sabe cómo se llama esto? Culto. Por aquí estamos reunidos en nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Quién nos reunió aquí en este lugar? Dios. Estamos escuchando su palabra. Entonces todo aquí se trata de ¿qué? Se trata de Dios. Ay, no, hoy no me gustó la alabanza. Esa alabanza hoy no me gustó. ¿Quién le dijo que era para usted? Sí. O sea que no se trata de nosotros. Se trata de Él. Que Él sea honrado, que Él sea glorificado. Por eso yo a veces con esta voz de tarro digo, Señor, me da pena cantar, pero Señor, guárdalos. Y empiezo a cantarle a Él. Porque es un culto a Él, ¿cierto? Entonces llevamos dos cosas. El versículo habla de propósito,
Se trata de que somos apartados para un fin, para un culto a Dios. Nosotros debemos vivir un culto no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa, en su relación, cuando vamos en el carro, cuando vamos en el Transmilenio, cuando estamos en la oficina. Tenemos que vivir en un constante ¿qué? Culto al Señor. Un culto al Señor. Por eso cuando usted de pronto le proponen algo que no es agradable a Dios, usted quita su mirada porque usted dice, si esto no agrada a Dios, tampoco me agrada a mí. Porque ya somos un sacrificio, somos un culto a Dios. Y número 3, se trata de conciencia. Dice, porque es vuestro culto racional. La palabra racional significa con lógica. Si yo le digo a usted, blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿usted qué dice? Por lógica, ¿qué es? ¿Un salchichón? ¿Un pollo? Hay algo lógico, hay una relación allí de cosas. Entonces piensa en esto. Si hay alguien que te ama, que te ha dado su gracia, te ha dado su espíritu, te ha dado su bendición, te ha dado sus dones, te ha depositado su gloria sobre ti. Entonces, ¿qué es lógico? Lo lógico sería que nosotros respondiéramos a Él. ¿Es lógico o no es lógico? Es absolutamente lógico. Si tengo un Dios que me ama, que me ha escogido, que me sacó de las tinieblas a la luz, que me trajo a Él, que me restauró, que me ha amado, que me ha liberado, me ha limpiado, pues es lógico que yo le sirva a Él, ¿sí o no? Si ha hecho todo el bien conmigo, si ha depositado todo su bien conmigo y sobre mí, pues es lógico que yo le responda positivamente. Eso es lo que dice el versículo 1. Y esa dedicación, esa consagración produce algo en nosotros. Por eso hay gente que fluye más en Dios. Hay gente que es más sensible a Dios que otros. Y hay gente que dice, ay no, es que yo soy su favorita, ¿cómo es que es el cuento? ¿Cómo es que dice la canción? La niña de los ojos, yo soy la niña de los ojos del Señor. ¿Sí? La Biblia y me gusta como lo dijo alguien en una ocasión, se me escapa el nombre, que dijo, Dios no tiene consentidos, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Entonces, entre más usted tiene cercanía al Señor, entonces usted más se afina para ser instrumento en las manos de Dios. Por eso se trata en primer lugar de dedicación, pero la dedicación produce transformación. Diga conmigo, transformación. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo mencionamos la semana pasada, pero lo voy a mencionar rápidamente también. Usa la palabra transformación, metamorfo, que significa traer a la luz la naturaleza interna. Eso es lo que significa transformación. Esa es la metamorfosis. Era una oruga, pero su naturaleza verdadera, su naturaleza interna, ¿qué era? Es que era una mariposa. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a la oración, cuando nuestra vida es un culto, no cuando vamos a culto, es bueno venir al culto, pero es cuando nuestra vida es un culto que experimentas transformación. Tu verdadera naturaleza sale a flote. ¿Y cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? La naturaleza de Dios. Hay gente que dice, es que yo soy así, como mal geniados. Bueno, no vinieron hoy, pero son mal geniados, son iracundos, son impulsivos. Es que yo soy así. Eso no es verdad. Tú no eres así. Tu verdadera naturaleza no es esa. No dijeron amén, gracias mi hermano. Voy a repetirlo porque por qué no. Tu verdadera naturaleza no es esa.
Yo soy rebelde porque el mundo... No, no, esa no es su verdadera naturaleza. Usted no es rebelde. Esa no es su verdadera naturaleza. Su naturaleza es la naturaleza del Hijo de Dios. Pastor, ¿pero dónde está que no la veo? Solo hay una cosa que la saca a la luz. Y es la intimidad con Dios. Por eso hablamos en el versículo 1. La comunión con Dios. Cuando eres un sacrificio puesto sobre el altar. Puesto sobre el altar. Porque en el altar había fuego. Y en el altar, entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué pasa cuando usted pone una carne sobre un altar? ¿A qué huele? Huele agradable, ¿no? Huele agradable. Usted va por un asadero, usted va pasando por un asadero y usted me dice, uy, qué cosa tan horrible eso. A menos que sea vegano, ¿no? Pero usted va pasando por un asadero como cuando usted pasa por una panadería, ¿no? Usted pasa por una panadería y ¿qué sucede? Ay, Señor, de aquí soy, Señor. ¿Cierto? Pero usted pasa por una carnicería, pase por una carnicería. ¿Y a qué huele? ¿Es agradable? Pero es carne. ¿Qué marca la diferencia entonces? El altar. La preparación. Cuando se pone allí sobre el altar. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿a qué olemos nosotros? ¿Olemos a carne cruda? ¿O olemos a carne asada? Nadie pasa por una carnicería. Bueno, no sé usted, pero yo por lo menos no pasa por la carnicería y... No pasa por la carnicería y uno... Pues usted pasa por un asadero y... Qué agradable. Así es el Padre Celestial. Cuando eres puesto sobre el altar, algo se gesta en tu vida. Que se vuelve ¿qué? Esa es tu verdadera. Pero entonces, ¿cuándo es que sale esa verdadera naturaleza? ¿Cuándo es que sale ese olor agradable, Rey? Cuando se pone sobre el altar. Dígale que tiene al lado de un codacito y dígale, póngase sobre el altar. Entonces, ¿quieres ser transformado? ¿Cuántos quieren ser transformados? Entonces pasa más tiempo con tu Padre. Pase más tiempo con el Padre. Me gusta como sucede en la naturaleza, ¿no? Digamos que así debería ser nosotros como padre. Hoy no es el día del padre, es el día de la madre. Vamos a celebrar dentro de 8 días, Dios mediante, con las madres. Pero en la naturaleza, ¿qué sucede con los leones? ¿Quién les enseña a ser un león? El papá. El papá es el que le enseña ciertas cosas al león. Ahora, nosotros queremos recibir y experimentar la naturaleza del Padre, debemos pasar más tiempo con el Padre. Ahora, hay algo que impide que fluyan los dones. ¿Y sabe cómo se llama? Hay dos cosas que impiden. Número uno, el egoísmo. El egoísmo trae muchos problemas. Trae muchos problemas a nivel espiritual y a nivel relacional. A veces hay demasiado egoísmo en nosotros. Como les decía inicialmente, Señor, bendíceme. Sí, pero ¿para qué estás pidiendo bendición? Señor, ábreme puertas. ¿Para qué estás pidiendo puertas? ¿Por qué estás pidiendo o para quién estás pidiendo lo que estás pidiendo? ¿Para quién pedimos? ¿Para nosotros? ¿O pedimos para Él? Y para ser instrumento en las manos de Dios tenemos que renunciar al egoísmo. Por eso les ponía el ejemplo del lago. Si el lago tuviera vida en sí mismo, conciencia de sí mismo, ¿sí? Podemos pensar que es un lago generoso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo que está haciendo, dando y fluyendo y fluyendo y fluyendo. Hay gente que se cansa en las relaciones, ¿no? No, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Yo doy y doy y doy y no recibo. Me voy. Pero esa es tu naturaleza como hijo de Dios, como hija de Dios, dar. No les gustó mucho eso, entonces yo sigo. Pero
Segundo obstáculo para fluir en los dones de Dios, en lo que Dios quiere, los obstáculos mentales. Tenemos mucho obstáculo mental allí, por eso habla de renunciar, por eso habla de no conformarnos. No puedo, no tengo tiempo, no me alcanza. Hay gente que todo, no puedo, no puedo, no puedo. Ven, Dios te quiere usar en sanidad. ¿Será? ¿Será? No, es que yo, ¿qué tal que yo ore y se muera? Por lo menos inténtelo. Por lo menos intente orar. ¿Qué tal que yo predique y se me trabe la lengua? No importa, por lo menos inténtelo. ¿Qué tal que yo cante y se me salgan los gallos? No importa, inténtelo. Pero quítese esa alimentación de no puedo, de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, es que no tengo tiempo. Estamos en la generación que no tiene tiempo. No me alcanzan los recursos. No me alcanza, no me alcanza, es que no me alcanza. Rompa eso. Hay gente que a nivel financiero dice, es que hay que apretarse el cinturón. Y sí, o sea, nosotros tenemos que ser buenos administradores, pero ¿por qué no piensa más bien en aumentar los recursos? ¿Por qué no piensa más bien en aumentar los recursos, en multiplicar lo que Dios le ha dado? Pero a todos ahora estamos pensando en qué. No, hay que ahorrar, hay que apretarse el cinturón, hay que apretarse el cinturón. Pero ninguno apretando el cinturón ha prosperado. Porque lo que produce prosperidad es invertir, es sembrar. Y usted invierte en un negocio, eso se llama sembrar. Usted invierte, usted hace una inversión, eso se llama sembrar. Salomón lo dijo así: invierte aquí, allí, allí, porque no sabes el mal que viene sobre la tierra. Eso se llama mentalidad de inversión. No poner todos los huevos en una sola gallina. Y hoy no es en una sola gallina. No poner en una sola canasta. Pero mentalidad de inversión. Es una persona con mentalidad de inversión, es una persona con un corazón generoso. Y hay gente que no fluye. Hay gente que tienen cocodrilos en los bolsillos. Cocodrilos para invertir, cocodrilos para sembrar, cocodrilos para honrar. ¿No? Y nosotros no somos así. Diga, yo no soy así. Nosotros somos generosos como hijos de Dios. El hijo de Dios es generoso, piensa en eso. Es generoso. Y no solamente damos una buena invitación el Día de la Madre, ¿no? Sino todo el tiempo estamos sembrando, todo el tiempo estamos bendiciendo. Esto no es solamente el Día de la Madre y el cumpleaños. Se trata de estar fluyendo siempre y bendiciendo siempre. Número 3. Llevamos 2 puntos. Número 1, hemos hablado de que requiere dedicación. Número 2, que la dedicación produce transformación. Y número 3, para servir a Dios se requiere de humildad. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se requiere humildad para servir. Ahora, humildad no significa pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Voy a repetirlo. Humildad no significa pensar menos de mí, sino menos en mí. Oye, qué bien te va. No creo que me vaya tan bien, la verdad. Me podría ir mejor. Eso se llama falsa humildad. Pero cuando usted dice, la verdad, la gloria es para Dios. Dios me ha honrado, Dios me ha bendecido. Y estoy bendiciendo personas. Porque humildad no significa que usted piensa menos en usted, sino que piensa menos de usted, sino menos en usted. Ahora hay algo que nosotros necesitamos saber, y eso es una lección de humildad. El mundo va a seguir girando a pesar de nosotros. Hay gente que cree que sin ellos el mundo se acaba. Mire, todo esto, gracias, mire, a este pechito que trabaja. Buena Dios, el proveedor.
Dios es el que provee, ha sido por la gracia. Si Dios quisiera, todas las puertas se cerrarían. ¿Qué harías? ¿Lucharías contra Dios? Por eso de que no tengo tiempo es un engaño. Pero cuando la persona piensa que no tiene tiempo para servir a Dios, ¿sabe qué está pensando? Que sin Él no habría provisión, que sin Él no habría bendición. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube, es Dios. Es Dios el que te ha provisto, es Dios el que te ha abierto las oportunidades. Es Dios, ha sido Dios siempre. Él ha sido siempre el secreto detrás de tus éxitos. ¿Cuántos aquí alguna vez les ha llegado algo bueno y que dicen, uy, yo no lo esperaba? ¿Quién? Levante la mano el que le ha llegado alguna vez una bendición que no la esperaba. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que te la dio, no la esperabas, porque sabías que tal vez no hiciste lo suficiente, sin embargo Dios lo hizo por ti. Eso se llama humildad. Y el versículo dice que alguien no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Matthew Henry dijo esto. Matthew Henry fue un teólogo que vivió hace algunos siglos. Dijo, no debemos decir no soy nada, así que me quedaré quieto y no haré nada, sino soy nada, no soy nada por mí mismo y por tanto me daré hasta lo sumo en el poder de la gracia de Cristo. O sea, nosotros no, Señor, yo no soy nada. No, si eres mucho, eres un hijo de Dios, eres una persona amada, valiosa, importante para Dios. Pero todos tus éxitos tienen un patrocinio y se llama Dios. Él es el secreto, Él ha sido la clave de nuestra vida. Ahora, para hacer, digamos que en esto de comunión y en esto de humildad y tal, tenemos que pensar en esto. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe por qué Dios te ha bendecido, te ha dado el Espíritu Santo? Porque hay alguien que necesita recibir esa bendición. Hay gente que te está necesitando. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. Hay gente que está necesitando lo que tú tienes. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.